Buenos días, queridos estudiantes. Quien les habla en esta oportunidad soy la doctora Ingrid Segarra Urquizo. Soy médico anatomopatólogo, realicé una maestría en genética médica y por encargo de su coordinadora, la doctora Carol Frisancho, les voy a desarrollar de manera resumida lo que es la embriología del sistema reproductor tanto femenino como masculino. Algunas definiciones claras que tenemos que tener. Primero, de que el sexo hace referencia a todas esas características biológicas que definen a los humanos como hombres o como mujeres, mientras que el término género hace referencia a las características que se han construido de manera social, tanto por hombres como por mujeres, que incluye las normas, los roles y las relaciones que existen entre estos grupos. Y va a variar de una sociedad a otra e incluso puede cambiar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la determinación del sexo, tenemos que considerar varios aspectos. Existe un sexo genético, existe un sexo gonadal que hace referencia a la gónada que tiene una persona, ya sea femenina o masculina. Existe un sexo fenotípico o un sexo genital que hace precisamente referencia a la forma de los genitales externos, y hay algunos que consideran otros aspectos dentro de esta definición de sexo, como sería en el aspecto psicológico, o sea, se habla de un sexo psicológico y se habla de un sexo de crianza. Dos cosas también que debemos tener en cuenta es que una cosa es determinación sexual y otra es diferenciación sexual. La determinación sexual es la orientación de la gónada primitiva, ya sea en el sentido testicular o al sentido ovárico, mientras que la diferenciación sexual implica una serie de procesos que están incluidos dentro del desarrollo de los órganos genitales, tanto internos como externos, ya sea en el sentido masculino o en el sentido femenino. Entonces, para el establecimiento del sexo de una persona, tienen que dar una serie de etapas. Etapas que incluyen lo que es la determinación genética del sexo, la que se determina al momento de la fecundación, el desarrollo de una gónada que inicialmente es indiferenciada, la migración de las células germinales a esas gónadas indiferenciadas, el establecimiento del sexo gonadal, el desarrollo del sistema de conductos sexuales que inicialmente también es indiferenciado y que después va a virar hacia el lado femenino o hacia el lado masculino, el descenso gonadal que aplica tanto a varones como a mujeres y finalmente las características de los genitales externos. Entonces, en ese sentido es que va a ir desarrollada la clase. Entonces, empezamos con lo que es determinación genética del sexo. Esto es la que está determinada al momento de la fecundación. Es decir, que si un espermatozoide X fecunda a un óvulo, que obviamente es X, yo voy a tener como producto a una niña. Y si es el espermatozoide Y el que la fecunda, lo que voy a tener es un niño. En este esquema se aprecian los dos cromosomas sexuales. Existen características propias de cada uno de ellos. Tenemos al cromosoma X y acá tenemos al cromosoma Y. Claramente se ve que los tamaños entre estos dos cromosomas son diferentes. Se postula que ambos cromosomas se han originado de cromosomas autosómicos y que en el caso del cromosoma Y, este ha ido perdiendo gradualmente cromosomas funcionales. Ha conservado muy pocos de ellos y lo que sí ha conservado en buena cuenta es los genes de la especificidad del sexo masculino. Entonces, en estos cromosomas podemos reconocer el centrómero, el brazo corto, el brazo largo, las porciones más distales de ambos brazos que se denominan los telómeros. Recordando lo que ustedes ya deben haber visto en estudios previos, es que entre dos cromosomas homólogos siempre existe intercambio de material genético. Pero ¿qué ocurre cuando mis cromosomas homólogos, como estos dos, tienen diferentes tamaños? Esto hace de que el intercambio genético sea solamente en algunos fragmentos, no en la totalidad. Por ejemplo, en ambos cromosomas yo tengo unas regiones denominadas regiones pseudoautosómicas 1 y pseudoautosómica 2,
que están en el brazo corto y en el brazo largo de ambos cromosomas. En estas regiones yo voy a encontrar una serie de genes que sí van a realizar intercambio genético entre el cromosoma X y el Y. Esos son, por ejemplo, el SOX. Este gen SOX es un gen determinante de talla. Y recordemos que la talla no es una característica sexual, es una característica autosómica y es uno de los tantos genes que determinan la talla. De modo de que en algunas patologías en las que se alteren los cromosomas sexuales puede aparecer alteraciones relacionadas con la talla, como por ejemplo en el síndrome de Turner. En el caso del cromosoma Y, presenta una serie de genes que no tienen su contraparte, no tienen su homólogo a nivel del cromosoma X y por lo tanto no realizan intercambio genético. Uno de ellos es, por ejemplo, el gen SRY, que es conocido como el gen determinante sexual. Otros genes, como los AZF, están localizados a nivel del brazo largo del cromosoma Y y son los encargados de codificar proteínas responsables de la espermatogénesis y tampoco realizan intercambio genético con cromosoma X. Estos son ejemplos de los llamados genes holándricos. En el cromosoma X, aparte de las regiones pseudoautosómicas de las que ya hablamos, encontramos otros genes. Uno que es importante recordar es este de acá, el gen DAX1. Que si hablamos de un individuo varón, es decir, que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, este DAX1 no tiene su contraparte masculina, es decir, solo tengo una copia de este gen. Y al existir una copia de este gen y una copia del gen SRY, el predominante en cuanto a funciones va a ser el SRY. Y por ello la determinación sexual hacia el lado masculino. Para el caso de las mujeres que tienen dos cromosomas X, vamos a tener dos genes DAX1, uno de cada cromosoma, es decir, tenemos doble carga genética. Esta doble copia de DAX1 va a actuar como un gen represor del desarrollo testicular. Por eso, cuando yo tengo un varón que tiene síndrome de Klinefelter, es decir, tiene dos cromosomas X, por lo tanto, doble carga genética de DAX1 y tengo un cromosoma Y con una carga de SRY, la doble carga de DAX es predominante. Y por eso las características sexuales masculinas que debería tener este paciente por tener el SRY son tan poco desarrolladas, están limitados y eso es por el efecto de este gen que, como les digo, está en doble carga para el caso de estos pacientes. Ahora, hablando de lo que es el desarrollo de la gónada primitiva o gónada indiferenciada, este desarrollo va a iniciar más o menos a la 5ª semana. Acá tenemos un corte transversal de embrión, esto sería el intestino posterior. Esta estructura de acá sería el conducto mesonéfrico y a nivel del mesotelio, que está más medial a este mesonefros, va a proliferar tanto este epitelio como la parte del mesénquima, o sea, lo que va a ser después el tejido conectivo, que está por debajo de ese epitelio. Y esta proliferación va a hacer relieve, como se ve acá en la imagen, y va a constituir lo que se llama la cresta gonadal. Una vez que esté establecida esta cresta gonadal, lo que va a venir es una fase de formación y crecimiento de unos cordones epiteliales que se van a ir metiendo hacia ese mesénquima, como se ve en esta imagen. De modo que al final yo voy a tener que mi gónada indiferenciada va a tener una zona cortical y una zona medular, cuyos destinos van a ser diferentes dependiendo de si esa gónada va a destinarse a ser femenina, o sea, un ovario, o va a destinarse a ser masculina, o sea, el testículo. Lo próximo que va a venir entonces al desarrollo de esta gónada de modo indiferenciado y que en realidad prácticamente se da a la par
o sea, no es que termina uno e inicie el otro, es lo que se denomina como la migración de las células germinales a estas gónadas. Entonces, del epiblasto, recuerden que es una parte de los estadios iniciales del desarrollo embrionario, un grupo de células van a migrar hacia el saco vitelino. Después, a medida que van a ir proliferando, de esa zona del saco vitelino van a migrar a través del intestino caudal hasta localizarse en estas crestas gonadales de las que habíamos hablado hace un momento. Entonces, recordemos acá que teníamos la cresta gonadal, teníamos la parte cortical con esos cordones epiteliales que se metían hacia el mesénquima y vemos que ahí están localizadas unas células. Estas son precisamente las células germinales. A veces en este periodo de migración, estas células germinales primitivas suelen quedarse estancadas, entonces lo que suelen sufrir es un fenómeno de apoptosis, o sea, una muerte celular programada. Y en caso de que esto no ocurra, pueden persistir y pueden transformarse en unas tumoraciones que por lo general son benignas y que se denominan teratomas. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un teratoma. Este tipo de tumor va a tener derivados usualmente de las 3 hojas germinales. Por ejemplo, acá tenemos pelo, acá tenemos dientes, se puede encontrar cartílago, se encuentra epitelio, que puede ser de tipo escamoso, como si fuese piel, puede ser epitelio respiratorio, entre otros. Después de esto va a venir lo que es el establecimiento del sexo gonadal. Y este establecimiento del sexo gonadal está determinado por un gen, el SRY, que lo habíamos visto cuando hacíamos la descripción del cromosoma Y. Y este gen lo que va a hacer es codificar un factor que se denomina el factor de determinación testicular, por sus siglas FDT. Esta gónada, que recordemos que era indiferenciada, que ya tiene sus células germinales primitivas ahí instaladas, en presencia de este SRY y de su producto, o sea, del factor de determinación testicular, lo que va a hacer es que la parte cortical de la gónada indiferenciada sufra cierta regresión y se hace más pequeña, mientras que la parte medular se hace mucho más exuberante, más proliferativa. Con otros estímulos va a determinar lo que es la formación de la parte de los túbulos seminíferos y por lo tanto el testículo. Para que se forme el testículo no es necesaria la presencia de células germinales. Siempre y cuando exista el SRY y su producto, esa gónada va a diferenciarse hacia testículo. En el caso de las mujeres que no tenemos este SRY, porque es exclusivo del cromosoma Y, lo que va a pasar es de que la parte medular de la gónada primitiva es la que va a sufrir un fenómeno de regresión, mientras que la parte cortical es la que se va a desarrollar de manera mucho más notoria y va a constituir precisamente la corteza ovárica, donde están localizadas las estructuras más importantes que tiene el ovario, que son los folículos. Y bueno, finalmente, después de una serie de procesos, va a formar un ovario. Entonces, para que ocurra esto, a diferencia de lo que pasa en el varón, sí es necesaria la presencia de las células germinales. Si no llegan las células germinales a la gónada primitiva, ese ovario va a ser inservible. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos imágenes. Las dos son imágenes obtenidas de necropsia en fetos. Entonces, por un lado tenemos el útero, las trompas y estos son los ovarios normales. Unos ovarios que se han desarrollado adecuadamente porque llegaron a ellos las células germinales primitivas. Cuando estas células germinales no llegan, lo que se forma son unas estructuras alargadas que se llaman las cintillas ováricas, que no tienen ningún tipo de funcionalidad. Ahora, ¿cómo es que ocurre este desarrollo del sexo gonadal masculino? Entonces, partimos de acá. Recordemos que los varones tienen este gen, el SRY. Este gen SRY lo que hace es estimular la o la expresión de otro gen que se llama SOX9. Este SOX9 junto con el mesodermo intermedio que es estimulado por otros dos genes que son el WT1 y SF1 van a actuar sobre las gónadas o sobre las crestas gonadales indiferenciadas. Y a nivel de lo que es los cordones gonadales, va a hacer que estos
se diferencian a cordones sexuales primitivos que después van a convertirse en los túbulos seminíferos. Y a nivel del epitelio celómico, ese epitelio que estaba cubriendo a estas crestas gonadales indiferenciadas, va a permitir que se desarrollen o se diferencien algunas de las células y formen las llamadas células de Sertoli. Directamente también dice que puede hacer, algunos libros indican que puede hacerlo. Estas células de Sertoli a su vez van a producir una sustancia importante que es la sustancia antimülleriana, que lo que va a hacer es degenerar unos conductos que se llaman los de Müller, de los cuales vamos a hablar en un momento. Por otro lado, estas células del mesodermo intermedio, algunas van a diferenciarse a células de Leydig, que lo que van a hacer es producir testosterona y androstenediona, que van a permitir la diferenciación de otro grupo de conductos que son los llamados conductos de Wolff o mesonéfricos, que van a derivar después en los diferentes órganos genitales masculinos internos. Este mismo mesodermo, por otro lado, otro grupo de células va a transformarse en células mioides, que al final van a quedar localizadas alrededor de los túbulos seminíferos y son las llamadas células peritubulares. Entonces, acá el desarrollo gonadal masculino requiere obligatoriamente de la presencia del SRY. En el caso del sexo gonadal femenino, en ausencia del gen SRY, otro gen denominado WNT4 lo que va a hacer es inhibir al gen SOX9, que es un gen que tenemos tanto hombres como mujeres. Igual tenemos el mesodermo intermedio que es estimulado por otros dos genes, WT1 y SF1. La acción de este mesodermo intermedio y la no acción del SOX9 hace que las crestas gonadales indiferenciadas en cuanto a la región del epitelio celómico se transformen después en células foliculares y en cuanto a la zona de los cordones sexuales primitivos se desarrollen mínimamente, prácticamente van disminuyéndose, van muriendo estas células por apoptosis y quedan rezagos nada más de esto. Como en la mujer yo no tengo células de Leydig, tampoco voy a tener producción de testosterona y androstenediona, por lo tanto, los conductos de Wolff van a degenerar. En la mujer tampoco tengo células de Sertoli, por lo tanto, no se va a producir la antimülleriana y los conductos de Müller lo que van a hacer es van a diferenciarse. ¿Y en qué se van a diferenciar? En los diferentes órganos genitales femeninos internos. Entonces, en muchos libros se dice que el sexo gonadal femenino se forma por default. O sea, en ausencia del SRY no le quedó otra cosa a la gonada que diferenciarse hacia el lado femenino. Entonces, en la cresta genital va a transformarse después en testículo en los varones y en las mujeres en ovario. Las células germinales primordiales van a transformarse en espermatozoides y en las mujeres en óvulos. Y los cordones sexuales, en el caso de los varones, se van a transformar en los túbulos de seminíferos y dentro de ellos las células de Sertoli, mientras que los derivados femeninos de los cordones sexuales van a ser las células foliculares que también se llaman células de la granulosa. Entonces ya tengo la gónada, ahora me falta el desarrollo de lo que son el sistema de conductos sexuales. Estos conductos sexuales también pasan por un periodo indiferenciado y son dos conductos pares, ¿no? Uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Tanto hombres y mujeres tienen conductos de Wolff, derecho e izquierdo, llamados también mesonéfricos, y tienen conductos de Müller, derecho e izquierdo, llamados también paramesonéfricos. Cuando en el embrión existen testículos y las dos células fundamentales, o sea, Sertoli y Leydig, la combinación de los efectos de estas hormonas lo que va a hacer es que prolifere el conducto de Wolff y degenere el de Müller. En caso de que no haya testículo en el embrión, y esto puede ser porque hay ovario, porque hay ausencia de gónada, o porque la gónada es disgenética, o sea, no sirve, esto va a generar que haya ausencia de hormonas. Y en ausencia de hormonas, como la antimülleriana o la testosterona, lo que voy a tener es proliferación del paramesonéfrico y degeneración del conducto mesonéfrico. Tenemos a la gónada indiferenciada. Esta gónada indiferenciada en presencia del SRY se va a diferenciar a testículo.
Este testículo va a producir sustancia antimülleriana que va a provocar la regresión de los conductos paramesonéfricos o de Müller. La testosterona que produce este testículo va a actuar sobre los conductos mesonéfricos o de Wolff y va a promover su desarrollo. Y de estos conductos van a derivar pues, el conducto deferente, el epidídimo, la vesícula seminal, entre otras estructuras. Por el otro lado, ante una gónada indiferenciada y ante la ausencia del gen SRY, esta gónada va a desarrollarse como ovario. En presencia de ovario y en ausencia de estas dos hormonas de las que hemos hablado, los conductos paramesonéfricos van a proliferar y van a formar derivados como el útero, la porción superior de la vagina, las trompas, y los conductos de Wolff lo que van a sufrir es regresión. Entonces, acá tenemos unos esquemitas. Estos tres de acá arriba corresponden a corte transversal y un embrión femenino. Acá estamos viendo en color azul. Estos dos de acá son los conductos paramesonéfricos. Un poco por detrás, en color morado, tenemos a los conductos mesonéfricos y lo que estamos viendo acá es que la porción más caudal de los conductos paramesonéfricos se va acercando a la línea media, porque lo que tienen que hacer es fusionarse. Y a medida que se van acercando, van jalando el tejido que está alrededor de ellos y los mesonéfricos van degenerando. De modo que al final yo voy a tener los dos conductos paramesonéfricos ya fusionados, los mesonéfricos van a estar degenerados y ese tejido que traccionaron estos conductos paramesonéfricos para tratar de acercarse en la línea media es lo que después va a formar el ligamento ancho. Acá tenemos una vista anterior, también es un embrión femenino. Tenemos acá los conductos paramesonéfricos, en morado los mesonéfricos, y vemos en el esquema que los paramesonéfricos se van acercando en la línea media. Llegan a tener una forma como de Y de esa fusión es que se va a formar el útero. ¿Qué pasa cuando este proceso de fusión no se desarrolla adecuadamente? Pueden aparecer una serie de malformaciones. Por ejemplo, tenemos acá un útero normal. Acá tenemos un útero unicorne, es decir, solamente se ha formado uno de los conductos, ya sea el derecho o el izquierdo. Tenemos acá un útero bidelfo, un bicorne, un útero septado, un útero arcuato. Este es un septo completo, este es un septo muy pequeño, parcial. Y a veces todas estas alteraciones uno las descubre a medida de que va haciendo estudio por problemas de fertilidad. Los pacientes que son abortadoras o pacientes que no pueden quedar embarazadas, a veces se ha encontrado que tienen presente alguna de estas alteraciones. Ahora, el desarrollo de la vagina. La vagina es un poco compleja en cuanto a su desarrollo, por eso le he puesto en un gráfico aparte. Entonces, acá tenemos en esta primera imagen, tenemos que en color celeste está representado el canal uterovaginal, o sea, este es el producto de la fusión de los dos conductos paramesonéfricos. Y en amarillo, en la porción superior está lo que es la vejiga, luego tenemos lo que va a ser después la uretra y el seno urogenital, con sus dos porciones, la porción craneal y la porción caudal. Entonces miren que estas dos estructuras se llegan a fusionar. Luego va a venir un fenómeno de apoptosis en esa zona de fusión, porque tiene que quedar canalizado y de esa forma queda constituida la vagina. Entonces acá yo tengo el cuello uterino, tengo que la parte superior de la vagina, los libros hablan de los 3/4 superiores, van a derivar de lo que es el canal uterovaginal, o sea, vale decir del conducto paramesonéfrico, mientras que el inferior de la vagina va a derivar de lo que sería el seno urogenital. Entonces la vagina tiene doble origen embrionario de dos estructuras diferentes. Acá vemos 3 cuadros resumen sobre todo lo que se ha comentado. Tenemos, por ejemplo, que los túbulos mesonéfricos
En el caso de los varones dan origen a los conductillos eferentes, al paradídimo. En el caso del sexo femenino, recordemos que tienen que degenerar, pero a veces puede quedar algunos pequeños vestigios como el epóforo o el paraóforo. En el caso de los conductos mesonéfricos, de este se va a derivar lo que es el apéndice del epidídimo, el conducto epididimario, el deferente, el eyaculador y las vesículas seminales. En la mujer sigue siendo mesonefros, también va a degenerar, pero pueden quedar, como les decía, remanentes como el apéndice del ovario o el conducto de Garner. En cuanto a los ligamentos mesonéfricos, que en un momento los vamos a ver bien, en el caso de los varones queda como el gubernáculo testicular y en el caso de las mujeres como el ligamento redondo del ovario y el ligamento redondo del útero. Y de los conductos paramesonéfricos, en el caso del varón, lo que van a quedar son rezagos, el apéndice testicular, el utrículo prostático, y en el caso de la mujer, pues va a dar origen a los órganos reproductores internos, como son las trompas, el útero y la parte superior de la vagina. Pues acá tenemos también un pequeño resumen. Esto es en el caso de las mujeres. Del paramesonéfrico se origina el útero, la trompa, los 3/4 superiores de la vagina, y del seno urogenital se origina la vagina del cuarto inferior, la uretra, el vestíbulo vaginal, las glándulas uretrales, las glándulas parauretrales y las glándulas vestibulares. En el caso de los varones del conducto mesonéfrico va a originarse el epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal, el conducto eyaculador. Y del seno urogenital va a derivar la vejiga urinaria, igual va a ocurrir en la mujer por si acaso. Va a originarse también la uretra prostática, la uretra membranosa, la próstata y las glándulas bulbouretrales o también llamadas glándulas de Cooper. De la parte más distal se va a originar la uretra esponjosa o peniana y las glándulas uretrales, también llamadas de Littré. El descenso gonadal es mucho más evidente en el caso de los varones que en el de las mujeres, pero ocurre en ambos sexos. Entonces, tenemos un momento en el que está la gónada masculina, o sea, el testículo, suspendido de manera craneal, pegado al diafragma. Miren qué tan arriba se está formando por el llamado ligamento craneal suspensorio. Y hacia abajo, lo que yo tengo es otro ligamento que se llama el gubernáculo. Ambos ligamentos, el craneal suspensorio como el gubernáculo en testis, ambos derivan del llamado ligamento diafragmático del mesonefros. Eso es en un primer momento. En esta primera fase, lo que yo voy a tener es que por efecto del tamaño testicular, que se debe a los andrógenos producidos por las células de Leydig, este ligamento craneal suspensorio, que lo mantenía unido al diafragma, como habíamos dicho, va a degenerar. Y el peso mismo del testículo que está creciendo va a contribuir a que empiece a descender. La segunda fase es denominada fase de descenso transabdominal. Y esta es mediada por esta sustancia que es el factor similar a la insulina tipo 3, que también es secretada por las células de Leydig. Esta sustancia lo que va a permitir es que los testículos lleguen hasta el anillo inguinal. Una vez que están en el anillo inguinal se da la tercera fase, también denominada descenso transinguinal o inguinoescrotal. Y esta fase es mediada por testosterona, que también es producida por las células de Leydig. Y lo que va a hacer es que este gubernáculo va a llevar al testículo a través del anillo inguinal hasta el escroto. Y ahí se va a quedar fijado. Entonces, este descenso gonadal masculino pasa por estas tres fases. Las tres fases son mediadas por sustancias diferentes. Andrógenos en la fase inicial, factor similar a la insulina tipo 3 en la fase de descenso transabdominal y testosterona en la fase de descenso transinguinal o inguinoescrotal. Si existe alguna patología que esté comprometiendo a las células de Leydig, yo puedo encontrar alguna alteración del descenso gonadal masculino. En el caso del descenso gonadal femenino, igual yo tengo el ligamento diafragmático del mesonefro que va a dar origen al ligamento suspensorio del ovario. Y el ovario hacia abajo va a estar sostenido por lo que se llama el ligamento inguinal gonadal. Las gónadas lo que van a hacer es un descenso pequeño en dirección cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo, por eso se llama descenso, y en dirección lateromedial, o sea, de los costados hacia el centro.
Y eso es lo que estamos viendo acá también. En ese descenso, el ovario también va a ir rotando, va descendiendo y va acercándose hacia la línea media hasta alcanzar su posición definitiva. Muy bien, entonces en estos esquemas vemos el descenso del testículo. Acá está antes de entrar al canal inguinal, en esta está entrando al canal, está dentro del canal y ya ha salido del canal inguinal, o sea, está en el escroto. Pueden producirse alteraciones en este descenso, de modo que el testículo no llega hasta la bolsa escrotal, sino se queda alojado en alguna zona de ese descenso que hemos descrito. Por ejemplo, podemos encontrar testículos de localización abdominal, es lo menos frecuente. Testículos a nivel del canal inguinal están todavía dentro del canal inguinal, pero están prácticamente en contacto con lo que es el escroto. Por eso le dicen alto escrotal, o sea, la parte más superior del escroto, que son la mayoría de los casos. Entonces, esto es fácil de detectar con un buen examen médico del recién nacido. Parte del examen es palpar las bolsas escrotales en busca de precisamente los testículos. Porque si este testículo no ha descendido hacia el escroto, patología que se llama criptorquidia, puede dañarse y producir infertilidad, que sería lo menos dañino realmente, pero también puede degenerar en cáncer. Gónada que no esté en su sitio, gónada que tiene gran probabilidad de transformarse en una neoplasia. Entonces, dependiendo de la localización de la gónada, se puede dar fármacos. Han visto que la fase final del descenso testicular depende de la testosterona. Entonces, se podría administrar al niño cierta dosis de testosterona y contribuir de esa manera a que termine ese descenso gonadal. O ya si está mucho más arriba o no desciende a pesar de los fármacos, se recurre a un tipo de cirugía que se llama la orquidopexia, por la cual yo desciendo el testículo de manera correcta. Y ya si esto no fue diagnosticado durante el periodo que se podía corregir, esa gónada ya no es útil y lo que hacen es retirarla y se pierde esa gónada, ¿no? Porque, como les decía, si se queda dentro de la cavidad abdominal, esa gónada no va a servir para lo que es espermatogénesis, porque recuerden que la espermatogénesis necesita una temperatura diferente a la corporal, tiene que estar un poco por debajo de la temperatura corporal. Y lo otro es la posibilidad de generación en cáncer. La última fase de lo que es el desarrollo sexual incluye lo que pasa con los genitales externos, cómo es que se forman. Entonces, también hemos pasado por una fase indiferenciada en la que tanto varones como mujeres somos similares en cuanto al aspecto de nuestros genitales externos y a veces eso conduce a error diagnóstico cuando se hacen las ecografías. Por eso no son muy confiable la determinación de sexo por ecografía en estadios tan iniciales. Se espera un poco más a cuando ya esté completamente desarrollado. Y aún así hay probabilidad de error. Entonces, en este estadio de genitales externos indiferenciados, yo voy a reconocer las siguientes estructuras. Hacia la porción más ventral aparece lo que se llama el tubérculo genital. Tenemos en morado el pliegue genital que rodea a un espacio llamado el seno urogenital. Por fuera de ese pliegue genital está lo que se llama la tumefacción o reborde genital. Entonces, esas son las 4 estructuras que yo encuentro en una etapa indiferenciada de los genitales externos. A diferencia de lo que veníamos hablando acerca del sistema de conductos que depende de la presencia del SRY y de las hormonas testosterona y antimülleriana, en el caso de los genitales externos, acá lo que es necesario es esta hormona. Es un metabolito de la testosterona que por efecto de la 5-alfa reductasa se transforma en dihidrotestosterona. Entonces, en presencia de dihidrotestosterona, el tubérculo genital va a convertirse en el pene. El pliegue genital va a terminar formando un surco y ese surco finalmente se va a cerrar. Lo que son las tumefacciones o los rebordes genitales van a después convertirse en lo que es el escroto. En el caso de que no exista dihidrotestosterona, los genitales por default también se van a diferenciar hacia el lado femenino. El tubérculo genital va a formar el clítoris,
La tumefacción genital o reborde genital va a formar los labios mayores, el pliegue genital va a formar lo que son los labios menores y lo que sería el seno urogenital va a terminar formando el orificio vaginal. Entonces, hablando de estos derivados, el seno urogenital definitivo en la porción más inferior va a dar origen en el varón a la uretra peniana y a las glándulas bulbouretrales. En la mujer va a dar origen a la parte inferior de la vagina y al vestíbulo vaginal. Este mismo seno urogenital, pero en la parte más superior, va a dar origen a la vejiga, a la uretra prostática y a la glándula prostática en el varón. En la mujer va a dar origen a la vejiga, a la uretra y a las glándulas de Skene. El tubérculo genital va a dar origen al pene en el varón y al clítoris en la mujer. Los pliegues genitales en el varón van a formar el suelo de la uretra peniana y en las mujeres los labios menores. Y las tumefacciones genitales van a dar origen al escroto en el varón y a los labios mayores en la mujer. Recuerden que esto es efecto de la dihidrotestosterona. También pueden aparecer alteraciones en este estadio final del desarrollo. Por ejemplo, que estos pliegues genitales no se cierren completamente y va a dar origen a las llamadas hipospadias. O también puede ocurrir hacia la porción superior del pene y va a formar las epispadias. Entonces, acá tenemos un esquema resumido de lo que pasa en el caso del fenotipo masculino. Recordemos, teníamos una gonadía indiferenciada en presencia de los productos del gen SRY, se va a transformar en testículo. En testículo encontramos 3 tipos celulares: las células intersticiales o de Leydig, las de soporte de Sertoli y las espermatogénicas. Las células de Leydig van a producir testosterona. La testosterona, por efecto de la 5-alfa reductasa, se va a transformar en dihidrotestosterona y la dihidrotestosterona va a permitir la transformación del tubérculo genital en pene, de las tumefacciones genitales en el escroto y del epitelio uretral va a formarse lo que es la próstata y la uretra. La testosterona, sin transformarse, va a actuar sobre los conductos mesonéfricos y va a permitir la formación del ducto deferente, del epidimo y las vesículas seminales. En el caso de las células de Sertoli, van a producir la antimülleriana y las proteínas transportadoras o fijadoras de andrógenos. La antimülleriana va a provocar la regresión del conducto paramesonéfrico, por lo tanto va a degenerar, y tanto las proteínas fijadoras de andrógenos como la testosterona van a contribuir con que la espermatogonia finalmente termine transformándose en el espermatozoide. Entonces acá tenemos los derivados. En azul están los derivados que requieren de la dihidrotestosterona para su desarrollo y en roja están aquellos que requieren de la testosterona para complementar lo que ya hemos venido hablando. Bueno, y este es un cuadro resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Partimos del epiblasto, del cual se originan las células germinales primitivas. De este epiblasto también se forma el mesodermo intermedio, que por efecto de genes específicos como WT1 y SF1 van a contribuir a la formación de lo que es la gónada indiferenciada. En presencia del SRY se va a formar el testículo. En el testículo las células de Leydig por efecto de SF1 van a producir testosterona y las de Sertoli por efecto de SOX9, de SF1 y WT1 van a empezar a producir la hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana va a provocar la regresión de los conductos paramesonéfricos, aunque quedan algunos residuos. La testosterona va a permitir la proliferación de los ductos mesonéfricos y por efecto de la 5-alfa reductasa en la dihidrotestosterona lo que va a hacer es permitir la diferenciación de los genitales masculinos externos. En ausencia del SRY vamos a tener desarrollo ovárico. En ese desarrollo ovárico vamos a encontrar células foliculares o células de la teca. Estas, por efecto de otro gen, el SF1, van a empezar a producir estrógeno. Aunque como la mayoría de los libros dicen que en realidad las hormonas femeninas no juegan un rol importante acá,
pero en otros comentan de que contribuyen con la regresión del Wolff, aunque quedan restos embrionarios. Estos estrógenos y la ausencia de dihidrotestosterona va a permitir la diferenciación del seno urogenital hacia los genitales externos femeninos. Y también estos estrógenos van a contribuir en algo a que se estimulen los conductos paramesonéfricos para que persistan y formen los genitales internos femeninos. Entonces, como ven, la determinación del sexo de una persona requiere de muchos pasos, muchos de ellos complejos, y si alguno de esos pasos falla, pues vamos a tener un desorden en este proceso de diferenciación sexual. Y bueno, en este término se engloba una serie de enfermedades. Son condiciones realmente poco frecuentes en las que pues, yo puedo encontrar una anomalía cromosómica, una anomalía en la gónada o una anomalía en las características fenotípicas que definen lo que es el desarrollo sexual. Usualmente estas enfermedades se presentan bajo la forma de genitales ambiguos en el periodo neonatal, es decir, no se puede definir a ciencia cierta solamente con mirar los genitales si es femenino o es masculino. O si se presenta más tardíamente, en el periodo de la adolescencia, se suele presentar como un retardo de la pubertad. Estos desórdenes han pasado por una serie de clasificaciones. La última clasificación es la que se ha hecho en un consenso en Chicago en el año 2005 y ahí las han dividido en 3 grupos. Desórdenes de la diferenciación sexual causada por una alteración en los cromosomas sexuales, desórdenes de la diferenciación sexual que tengan cariotipo 46XX y desórdenes de la diferenciación sexual con cariotipo 46XY. Entonces vamos a hablar cositas muy superficiales sobre esto. Entonces, si hablamos de los desórdenes de la diferenciación sexual que comprometa a una alteración en el nivel de los cromosomas sexuales, tenemos el síndrome de Klinefelter y sus variantes, tenemos el síndrome de Turner, la disgenesia gonadal mixta y las quimeras. Entonces, en los desórdenes de la diferenciación sexual que tienen cariotipo 46XX usualmente se ven como desórdenes del desarrollo gonadal. Y entonces ahí usualmente se tienen estos 2 grupos. Aquellos ocasionados por un exceso de andrógenos, ya sea endógenos, o sea que la persona misma produzca, como un tumor de células de Sertoli-Leydig, o por factores exógenos, es decir, fármacos. Y dentro de este grupo tenemos la llamada hiperplasia adrenal congénita, y el otro grupo es el de las disgenesias gonadales. Acá en este grupo tenemos el desorden de la diferenciación sexual testicular en un individuo que tiene un cariotipo femenino, o sea, un 46XX, pero que fenotípicamente tiene testículos y tiene genitales masculinos. Y tenemos el desorden de la diferenciación sexual ovotesticular con un cariotipo 46XX. Y en este caso yo voy a encontrar ambos tejidos gonadales fusionados. Cuando están fusionados se llaman ovotestes. Y bueno, puedo encontrarlos separados en un lado gónada femenina y en el otro lado gónada masculina. En el caso de los desórdenes de la diferenciación sexual, pero con cariotipo 46XY, se tienen 3 categorías. Aquellos que son desórdenes en la síntesis o en la acción de los andrógenos, y dentro de ellos tenemos la hiperplasia adrenal congénita, que como ven puede afectar tanto a hombres como a mujeres, patologías como el hipogonadismo hipogonadotrófico, la criptorquidia y las hipospadias. Tenemos otro grupo que son las llamadas mujeres con 46XY, en el que se incluye el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Y tenemos finalmente la disgenesia gonadal o desórdenes bioquímicos en la síntesis de los andrógenos. Acá está la bibliografía que se ha utilizado para la elaboración del PPT. Son estos libros básicos, la embriología clínica del Moore, embriología humana y biología del desarrollo de Carson, Lachman, embriología médica, y hay un link también en el que está en inglés, pero está bastante detallado todos los pasos de los que se les ha hablado en el video. Todos estos libros están en la biblioteca, así es que les sugiero revisarlos. Gracias.